Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriel y hoy vamos a estar hablando sobre la Lectio Divina. La Lectio Divina es un modo de orar a Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Tiene 4 etapas. La primera es la Lectio o lectura del pasaje o de la parte de la escritura que se ha seleccionado. La segunda parte es la meditación, donde pues hacemos algún tipo de reflexión. En la primera parte, en la lectura, pues leemos precedido de una oración invocando al Espíritu Santo para que Él nos enseñe o nos muestre qué es lo que Dios nos quiere decir a través del pasaje bíblico, por ejemplo. Así que previo a hacer la lectio se debe hacer una oración invocando al Espíritu Santo. Todos los católicos, aunque no lo sepan, somos devotos del Espíritu Santo. Así que hay que invocarlo todos los días porque el Espíritu Santo, que forma parte de la Santísima Trinidad y que es Dios también y que es uno con el Padre y con el Hijo, nos auxilia para entender, para descubrir y para saber cuál es la voluntad de Dios y sobre todo también para descubrir el gran amor de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, en la primera parte, hacemos una lectura del pasaje poniendo atención sobre todo a lo que hace Jesucristo. En cada pasaje, en cada fragmento de la Sagrada Escritura, hay personajes y donde sale Jesús o donde está Jesús, nosotros debemos poner mucha atención, no tanto a lo que dice, sino a lo que hace. Así que en la lectura pues, precedida de la oración al Espíritu Santo, a la invocación del Espíritu Santo, nosotros debemos estar pendientes de los personajes que intervienen y ver qué actitudes o qué actos realizan. Y de alguna forma nosotros en la lectura, a través o por medio de la lectura pues, pausada, poniendo atención a cada palabra, en algún momento haciendo esa lectura, posiblemente tengamos alguna intuición o algún movimiento del alma sobre alguna frase. Entonces uno sigue la lectura, pero sabe que hubo como un llamado ahí, ¿no? Como un resaltado, ¿no? Y esto lo hace el Espíritu Santo. Esto no lo hace uno porque uno quiere, sino que uno se tiene que dejar envolver. Por eso es muy importante, antes de hacer la Lectio Divina, una oración, una invocación al Espíritu Santo. Pasamos a la meditación, que es la segunda etapa. En la segunda etapa, pues, analizamos los personajes, qué dice Jesús, qué hace Jesús, qué está pasando. Podemos incluso ensayar como si fuera una obra de teatro o una película y nosotros ponernos dentro del pasaje, ¿no? Por ejemplo, si están en la barca, que hay la tormenta y Jesús duerme, pues imaginar también que nosotros, en la meditación, ojo, en la meditación damos rienda suelta a la imaginación y nos podemos poner en el pasaje como actuantes también, dentro, como un discípulo más. Y a lo mejor Pedro me dice, Oriel, anda a ver, despierta a Jesús. Yo, Jesús, despierta, se está hundiendo el bote, auxilio, ¿por qué duermes? Y Jesús dice, cálmate, Oriel, ahora mismo lo termino yo, y se levanta. Bueno, ese pasaje es muy conocido. Pero siempre en la meditación nosotros tenemos que como profundizar más. Y si hubo alguna, digamos, monición, algún deseo, algún resaltado que nos llamó la atención de alguna frase, pues detenernos en esa frase. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿A qué me llama esta frase, no? Obviamente en la Lectio Divina nosotros oramos a Dios y usamos la lectura bíblica como un medio de acercarnos a Dios. Esto es muy personal. Esto no, cuando yo hago una Lectio Divina no la hago para los vecinos, no la hago para la comunidad, no la hago para la sociedad, no la hago para hacer un TikTok, sino que la hago para mí, porque Dios me va a hablar a mí personalmente, no le va a hablar a otros, porque los otros no están haciendo lectio. El que está haciendo la lectio soy yo y al que le van a hablar es a mí. Entonces es muy importante que si algo te llamó la atención, alguna frase, alguna acción o algo, pues sepas que es algo que tú requieres o que tú necesitas en ese momento, ¿no? Luego que pasa de la meditación viene la oración. Esta tercera etapa en la Lectio Divina pasa mucho de que a veces no sabemos orar. Y lo digo
porque nadie nace sabiendo orar. Esto es algo que se desarrolla y es algo también, la oración es algo muy personal. Yo no le puedo decir a la gente, ora de tal forma, haz esto, lo otro. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de entender a Dios, de hablar con Dios. Yo no le puedo decir, usted está mal o yo estoy bien, o yo estoy mal y usted bien. No, sencillamente cada uno con su personalidad. Posiblemente esto a ti no te llame la atención, pues no lo hagas. Yo antes de hacer este video dije, no les voy a hablar de lectio. Si yo no hago una lectio, me da risa porque tomé una parábola de Lucas, del capítulo 5, donde se pierde la moneda, se pierde la oveja perdida. Es al inicio del capítulo 15. Y previo a hacer la lectio, ya tenía eso yo en mi corazón, Dios lo había puesto, se me perdió el celular. Y antes de hacer la lectio yo busqué el celular, fui al carro, fui abajo a la garita, le dije al seguridad, oye, muéstrame las cámaras, mira, se me ha perdido el celular. Regresé a la tienda donde había comprado algo, pasé una sopa. Oiga, señora, mire que mi celular no lo encuentro. Me entró una angustia y el celular lo había metido en mi bolsa, en mi maletín, como dicen en Colombia, en mi morralito. Lo había metido sin darme cuenta y ahí estaba. Y cuando lo encontré, tuve una gran alegría. Y lo curioso es que yo no sabía que yo iba a meditar en la lectio el capítulo 5, versículo 1, que es la oveja perdida, donde Jesús les dice, ¿quién de ustedes teniendo 100 ovejas se le pierde una? No deja a las 99 y va a buscar la que se perdió. Y cuando regresa viene contento y le dice a los demás, he encontrado la oveja perdida, y la trae sobre sus hombros y viene feliz. Y ya yo lo había experimentado con el celular. Y cuando hice la lectio, créanme que yo no podía parar de llorar porque Dios me mostró, y esto es lo importante en la oración. La oración no es que yo le digo a Dios, la oración no es un monólogo a Dios, la oración es para descubrir qué Dios me quiere decir a mí, es un diálogo, no un monólogo. Pero fíjense la bondad, la misericordia, el amor de Dios, que mucho antes de que yo hiciera la lectio y que seleccionara involuntariamente, porque yo estaba buscando la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, que está un poquito más adelante. Yo voy a empezar a leer desde el 15 y no llegué a la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso. No la llegué porque Dios quería que yo meditara esa, que Dios incluso me dijera a mí, porque es una parábola donde uno medita lo que se pierde, ¿no? Y todos nosotros en alguna medida nos perdemos en el pecado, nos alejamos de Dios. Y yo después de la pandemia, incluso yo mantengo una posición muy personal con relación a la comunión. Yo dejé de comulgar porque a mí en lo personal, esto es una opinión muy personal, me parece un sacrilegio, una ofensa muy grave, comulgar de pie y con la mano. Es algo muy personal, hay debates entre católicos, yo tengo mi posición, tal vez en algún video la explique, pero yo no, me parece que es me parece que es más grave que matar a una persona, comulgar de pie y con la mano. Hasta ahí lo dejo, ahí de radical soy, así lo digo, porque así lo pienso y no vengo aquí a dibujarme como un tontito, como un sumiso, que sí, que bueno, que respeto las dos posiciones. No, yo tengo la mía y si estoy mal, bueno, estaré mal. Y si estoy bien, bueno, en buena hora me lo dirán cuando me muera y dirán, así te queríamos, un católico enraizado en lo que él cree. Así que, bueno, retomando lo de la lectio, porque me estoy desviando un poco. El tema fue ese, de que yo, como no comulgaba, también me alejé del sacramento de la confesión y cáiganse para atrás. Yo, de hecho, solamente comulgué y me confesé con sacerdotes que daban la comunión en la boca y de rodillas. Y pues en febrero de este año tuve la oportunidad de estar con algunos sacerdotes de esta posición y la verdad católicos, son 100% católicos. Y fue mi última comunión en la boca y no he vuelto a comulgar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque en Panamá, para los que no saben, el gobierno levantó las medidas de distanciamiento y todo lo que tenía que ver con COVID. Y por primera vez en muchos meses que he estado yendo a una iglesia cerca del corregimiento donde yo vivo, el padre no dijo, recuerden comulgar delante del ministro en la mano únicamente. Ya no lo dijo, se quedó callado. Y yo me quedé pensando, ¿se podrá comulgar de rodillas y en la boca? Y vi a un hermano que se paró de primero y se la dieron en la boca. Y yo dije, yo voy para allá.
Pero como no me había comulgado, como no me había confesado, incluso desde febrero, imagínense todo lo que ha pasado, todos los pecados que he cometido, me sentía mal y le dije a Jesús, hey, no sabía que hoy se podía comulgar de rodilla y en la boca. Yo en ese momento le hice un acto de contrición con el compromiso de confesarme lo más pronto posible. Le pedí perdón por todos los pecados que he cometido. Obviamente no es la mejor confesión porque esto no es una situación de vida o muerte. Esto se permite solo cuando se está en peligro de muerte. Pero bueno, yo me la jugué sabiendo que voy a confesarme lo más pronto posible y comulgué de rodilla y en la boca. Cuando muchos todavía comulgan echándose echándose alcohol en la mano y de pie por miedo a enfermarse, yo casi le digo al cura que me daba la comunión, dame la más sucia, la que tiene saliva, dame la que tiene Omicron, no me importa, porque yo estoy convencido, y así lo creo, que el cuerpo de Cristo no da muerte, sino que da vida. Así que a mí la fe o la incredulidad, llámenme imprudente, llámenme rebelde, llámenme lo que quieran, no me interesa. Yo comulgué hoy de rodilla y en la boca después de mucho tiempo en una parroquia, digamos, diocesana, que son las más orientadas a la OMS y a lo que el mundo dice, ¿no? Así que me siento feliz, tengo el compromiso de confesarme lo más pronto posible. Y hace poco, antes de hacer este video, meditaba sobre eso y me llegó muchísimo en la meditación. Y sobre todo cuando hice la oración, le dije a Dios, yo también quiero ser esa oveja perdida, o sea, perdida en el sentido, no que estoy empedernido en el pecado, sino que no he tenido una vida sacramental, de que he cometido pecados, porque todos cometemos pecados, y que yo también quiero encontrarme nuevamente en la vida sacramental de la confesión y de la Eucaristía, y sobre todo en la iglesia, digamos, diocesana, ¿no? Que son las que más hay cerca de donde yo vivo. Y bueno, se dio la situación y bueno, eso también en la meditación o en la oración que yo hacía, le pedía eso a Dios. O sea, lo que yo hice en la lectio días antes, hoy está dando sus frutos. O sea, es Dios, incluso Dios cuando permitió que se me perdiera el celular, ya Dios, antes de que yo le hablara a Él, ya Él me estaba hablando a mí a través de un acontecimiento. Cuando yo medité lo de que Jesús viene con la oveja, o sea, sobre los hombros y viene contento, y cuando yo encontré el celular sentí tanta alegría, yo me dije, dice Jesús en ese pasaje, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 1000 justos, por 100 justos, ¿no? Hay mayor alegría, los ángeles del cielo se alegran por ese pecador que se arrepiente, ¿no? Ese es el Padre lleno de la misericordia, del perdón, que da oportunidad, y que no se muestra como un Padre, digamos, rígido, vengativo, justo. Justo me refiero, Dios es justo, pero digamos en una justicia rígida, que es implacable, no lo es. Dios siempre busca lo que se le pierde y Dios te llama todos los días. Y yo sé que hoy Dios no solo me llamó a comulgar, a pesar de que no me he confesado, y ahora me llama a confesarme. Y cállense para atrás, el Padre al final de la misa dice, el día martes, de aquí a 2 días, el día martes vamos a tener una jornada de confesiones para prepararnos para la novena de San Francisco de Asís. Y yo dije, ese es Dios que me escuchó en la oración, arrepintiéndome de mis pecados antes de comulgar, haciendo una especie de confesión, digamos, rápida, con el compromiso de hacerlo de la mejor forma delante de un cura, con las debidas, digamos, pasos, para que el sacramento rinda pues sus frutos. Así que, bueno, después de la oración es algo personal, como lo dije, no tiene que ser un monólogo, no tiene que ser, bueno, Dios, dame. Me acuerdo, y lo digo, hay muchos católicos y muchos no católicos que rezan de la siguiente forma. Posiblemente yo en algún momento lo hice, pero no debe ser así, o no es lo que yo recomiendo. Muchos dicen, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo, dame próspero, dame salud, bla, 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 dame. Y en la oración hay 4 cosas que nosotros debemos hacer. 1, pedir perdón. 2,
Dos, hacer súplicas a Dios, alabanza, pedir, se vale pedir en la oración, se puede pedir, es válido porque todos somos necesitados de Dios, podemos pedir cosas incluso materiales y cosas espirituales mucho mejor también. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Adorar, alabar, pedir perdón, pedir, y básicamente es no solo pedir, o sea, una oración que solo pide, yo diría que es hasta una oración tóxica, porque solo le pide a Dios, pero a Dios no le da nada. Entonces se me faltaba otro de las condiciones de la oración, es dar gracias. Nosotros debemos empezar la oración diciéndole a Dios gracias por existir. Lo que pase después no importa, pero te doy gracias porque existo, porque tú permitiste que yo existiera. Entonces empieza uno a dar gracias por la vida, por la salud, por lo que tiene, por lo afortunado que es, a pesar de los problemas X, Y, Z, no sé qué. Ese es el orden, y pedir perdón porque somos falibles, somos personas llenas de pecado también, que queremos vivir en virtudes, que queremos caminar en santidad, pero que por nuestra condición natural humana también tenemos esa parte pecadora, ¿no? Que tenemos que ir reparando y tenemos que pedir perdón, ¿no? Entonces, dar gracias, alabar, pedir perdón, arrepentirse, comprometerse y luego entonces pedir, que pedir también se vale. Pero muchas veces solo la oración pedimos, parece que Dios fuera un banco que da plata, que da soluciones, y de hecho Dios las da. Y muchas veces Dios tiene 3 formas de responder la oración: sí, no y espera, porque te estoy guardando algo mucho mejor. Entonces son las 3 formas que Dios tiene de responder. Muchas veces cuando Dios nos responde que no es que Dios te va a decir audiblemente, Oriel, no te puedo pagar todas tus deudas todavía, Oriel, todavía no te puedo dar ese trabajo, pero eso viene, o no es que te lo dice audiblemente, pero a través de los acontecimientos uno se va dando cuenta que a lo mejor Dios dice, hey, no te conviene, no te lo voy a dar, o si te conviene te lo voy a dar, como ahora que yo le pedí confesarme y me dice, sí, el martes ve a confesarte porque te lo estoy dando yo ya. Así que Dios es un Padre bueno y sabe dar cosas buenas a sus hijos. Dios no nos va a dar un cuchillo para que nos matemos. Dios nos va a dar lo que necesitamos para construir una verdadera felicidad. Así que la Lectio Divina tiene la lectura o la lectio, la meditatio o meditación, tiene la oración o la oratio, y viene el cuarto paso, que es la contemplación. Después de orar en debida forma, ya sea arrepintiéndonos, haciendo alabanza, agradeciendo y pidiendo, entonces viene la contemplación. En la contemplación ocurre muchas veces que uno entra en un silencio, y este silencio es para que Dios también suscite en nosotros ideas, pensamientos, acciones. Puede que no suscite ningún tipo de acción, pero algunos católicos, quizás de una corriente un poquito más social, le añaden a la lectio, que esto no es así, le añaden la acción, ¿no? ¿A qué Dios me compromete? Después que me encontré con Dios, hay un compromiso, que usualmente es un compromiso social, pero no necesariamente, porque Dios te puede llamar, sí, Dios te puede llamar a un compromiso social, no hay ningún problema con eso, de ayudar a los pobres, de visitar a los enfermos, que son obras de misericordia que debemos hacer, de visitar a alguien que está preso, eso es lo que Dios nos pide muchas veces, obras de misericordia. Soportar con paciencia los defectos de los demás es una obra de misericordia. Esto que estoy haciendo yo es una obra de misericordia, evangelizando. Enseñar a otro, enseñar al que no sabe, es una obra de misericordia que yo ofrezco en este momento al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Así que, sépanlo, la contemplación no depende de nosotros, es algo que Dios nos va a infundir, que puede llevarnos a una acción concreta o no, o puede llevarnos a alguna reflexión o alguna idea para desarrollar. Tal vez Dios te deje algún tipo de deseo de ir a los sacramentos, de algún tipo de deseo de decir, hey, voy a seguir orando más, voy a dedicar tiempo para la oración, esto me da paz, voy a hacer visitas al Santísimo. En fin, no sé, la contemplación, como lo dije, la Lectio Divina es algo muy individual, muy personal. Quisiera yo hacer una, pero entonces tendría yo que revelar mis secretos más íntimos y la reflexión es algo muy, muy personal y seguro se escandalizarían algunos.
que me ven como que fuera yo un santo, y no lo soy, pues no tampoco lo pretendo. Soy una persona común y corriente que tiene pues pecados como cualquier otro, pero que conoce a Dios y sabe que Dios va y busca a la oveja que se le perdió. Así que hagamos lectio divina para descubrir a través de las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios en nuestra vida. La lectio tiene otra cosa, y cierro con esto. Usualmente uno dice, ay, va a meditar otra vez el pasaje del hijo pródigo. Ay, otra vez, se lo ha leído 1000 veces. Si haces la lectio correctamente, aunque vuelvas y leas el mismo pasaje, Dios te va a hablar al hoy, a tu problema de hoy, a tu situación de hoy. Puedes leer 1.000.000 de veces la parábola del hijo pródigo. Si haces los pasos, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, y previo a esto has invocado al Espíritu Santo, te aseguro, por los méritos de Cristo en la cruz, por su preciosísima sangre, que Dios te va a hablar al hoy, no al ayer. Y tú dices, no, pero ya yo he meditado esa palabra, el Padre, que no. Dios te va a hablar al hoy, al presente, a tu necesidad de hoy. Así que ensayemos. Les recomiendo a los que no están muy frecuentes con la lectura de la Biblia, busquen algún libro que de repente explique el pasaje. Es bueno leer, pues obviamente libros de sacerdotes que se apeguen al magisterio de la Iglesia, al magisterio bimilenario de la Iglesia Católica, infalible, no a posiciones teológicas novedosas y modernistas, pero sí busquemos algún sacerdote que haga alguna reflexión. Eso también nos va a ayudar, porque no somos expertos en Biblia. Conozco algo, pero siempre es bueno buscar. Yo uso mucho una página que se llama mercaba.org. Y bueno, en el internet hay buenos lugares. Es bueno también entender un poco la Biblia, las situaciones que se daban en la época de Jesús, para poder traer ese mensaje actualizado al día de hoy. Así que hagamos oración. Este es un modo de hacer oración, la lectio divina. Y bueno, si te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Te deseo lo mejor. No hay mejor forma de acercarse a Dios que a través de la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no respira, que no vive su fe y que va matando poco a poco el Espíritu Santo. Hagamos oración mental, vocal, de la forma que tú quieras. Si no quieres hacerla con la lectio, no la hagas, pero hazla. La Virgen, en alguna de sus apariciones en varios lugares, ha dicho que en este tiempo presente hay que hacer por lo menos 3 horas de oración, incluyendo la Santa Misa, que es la mejor forma de orar. La misa dura aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, y que es la oración perfecta, la Santa Misa. Así que te invito a que hagas oración, a que descubras cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, por ahí haré otro programa sobre el Santo Rosario, una oración que a mí me ha dado muchísimos frutos, que me ha dado muchísima paz, que me ha equilibrado en los momentos que me he, desequilibrado. Y bueno, Salve María.